Adolfo David Ortega Peña nace el 12 de septiembre de 1935 en el seno de una acomodada y conservadora familia de la burguesía porteña. Con el fin de la adolescencia, aparece la pasión por la filosofía que comparte con su amigo de la infancia y compañero de colegio, Ernesto Laclau. De todos modos, la necesidad de garantizarse estudios que le aseguraran un trabajo lo lleva a anotarse en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires en 1953. Los años 60 encuentran a Ortega y a su inseparable compañero Eduardo Luis Duhalde en contacto con las recientemente creadas 62 organizaciones peronistas y con el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Timoteo Bandor. Ambos trabajan como abogados del sindicato en cuestiones legales y laborales. En el contexto de normalización sindical que impulsa el gobierno de Arturo Illia, los conflictos se irán agudizando hasta que, en 1964, los sindicatos lanzan un plan de lucha que contempla acciones en todo el país. Ortega participa como abogado de la CGT en una experiencia que será capital para su formación y para el desarrollo de su acción política futura. Cuando comienza la década del 70, el perfil de Ortega Peña es cada vez más reconocible para la militancia, fundamentalmente por su trabajo como defensor de presos políticos. Causas como el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, cometido por los montoneros, y del empresario Overdán Salustro, consumado por el ERP, lo tienen como defensor de los militantes procesados. Estas causas judiciales en las que Ortega y Duhalde juegan un papel central en el diseño de la estrategia de defensa, también les sirven para liberarse de ese estigma que les habían impuesto en los 60 de ser pichones de Bandor, afirmación que, en 1970, era casi un insulto para un militante revolucionario. En 1971, Ortega Peña participa de la creación de la Asociación Gremial de Abogados, un intento por construir una agrupación que rompiera con el Colegio de Abogados de la República Argentina, históricamente ligado a la Iglesia, al Ejército y a los grandes estudios, y con la Asociación de Abogados, formada por profesionales de clase media. La gremial surge por iniciativa de Ortega Peña, Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, que no casualmente serán más tarde asesinados. Pueden pensarse como los antecesores más inmediatos de lo que después serán los abogados defensores de derechos humanos. Han expuesto largamente el problema, le han entregado el petitorio y los diputados se han comprometido a asumir el problema y a hacer todo lo posible dentro de este marco limitado, como saben ustedes, que es el Parlamento. Pero han sido atendidos, han comprendido la justicia de la lucha, la insalubridad absoluta que hay en el SUD, que es una de las empresas más fuertes, monopólicas del grupo Hochschild y que explota a sus obreros en la forma más lamentable que puede ocurrir en la Argentina. Este petitorio ha sido recogido y va a ser movido en el Congreso el problema. Pero una vez más queremos recordar, la lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. ¡Movilización! ¡Hasta la solución! ¡Movilización! ¡Hasta la solución! ¡Movilización! Ortega Peña, diputado del pueblo, abogado de presos políticos, apoyó siempre a los obreros en conflictos. Buscó continuamente la unidad entre la izquierda combativa y los sectores revolucionarios del peronismo. Fue asesinado el 1 de agosto de 1974 por la siniestra organización paramilitar Las 3A, pagadas y armadas por este gobierno pro-patronal y pro-imperialista. Les habla Rodolfo Ortega Peña, candidato a diputado nacional por la capital federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca
nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores garantizará por fin un orden y una justicia definitiva al salvo y al resguardo de cualquier contrarrevolución. Desde 1973, Ortega es director de la revista Militancia. A partir de entonces, se integra plenamente a la actividad política, deja de defender presos políticos y toma distancia de las organizaciones armadas. En el nuevo contexto, el pelado ocupa cargos en la Universidad de Buenos Aires, rebautizada ahora Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, es interventor en el Instituto de Historia del Derecho y director del Instituto de Historia Argentina y Americana. Su actividad en estos cargos dura muy poco y en diciembre de 1973 sus contratos no son renovados. En marzo de 1974, cuando Ortega Peña asume como diputado, las relaciones entre el gobierno y el peronismo revolucionario están al borde de la ruptura, y una de las consecuencias de ese enfrentamiento es la clausura de la revista Militancia. Un mes más tarde sale a la calle De Frente, la revista que reemplaza a Militancia con dirección de Ortega. Para ese entonces, los anuncios de posibles atentados contra Ortega Peña son cada vez más fuertes, pero él se resiste a tomar cualquier medida de seguridad, diciendo que eso sería aceptar la derrota. Tras su asesinato, Ortega Peña es velado en el local de la Federación Gráfica. El ataúd está rodeado por una bandera argentina con un crespón negro, y en una pared, sobre una tela blanca, puede leerse la frase que por esos días lo había hecho célebre: la sangre derramada no será negociada. Cerca de las 4 de la tarde del viernes 2 de agosto de 1974, en el cementerio de la Chacarita, su amigo Eduardo Duhalde lee un discurso de despedida. Vivió y murió para que la clase obrera y el pueblo forjaran, desde el poder, una nueva sociedad con hombres nuevos, donde desaparecieran definitivamente los explotadores y los explotados. Por eso, porque morir por el pueblo es vivir, en esta hora de apretar los puños y de tristezas, reafirmamos aquel juramento: la sangre derramada por Ortega no será negociada. Y decimos simplemente, como a él le hubiera gustado: ha muerto un revolucionario. ¡Viva la revolución!